Desde Empate llegó un nuevo episodio de Desde la Tribuna con el DT José Valenzuela. Bueno, le puso el 1.5X, ¿verdad? Neymar, Daniel. ¿Qué pasó con Neymar? Salió llorando después de que el Vasco da Gama le metiera 6 goles al Santos. El Santos se encuentra ahora mismo en la posición número 16 del fútbol brasileño. Fútbol brasileño en el que en el Brasileirao Serie A descienden 4 de 20 equipos y que ya el Santos descendió de hecho el Santos vuelve al Brasileirao este año después de haber descendido hace 2 años. Y Neymar, señores y señoras, después de tremenda paliza salió llorando después de esa paliza. Yo creo que el hecho de que un jugador salga llorando y que no sea por una lesión, sino sea porque un equipo rival te metió la mano sádico, habla muy bien de que mentalmente ese jugador no está bien. Él nos da a saber, nos indica claramente de que hay una fragilidad emocional bastante drástica en la cabeza de ese jugador, que la presión se lo está comiendo, ¿me entiendes? Que las cosas no están saliendo como él quería y que hay una frustración de querer y no poder, que hay una frustración de decepcionar a su equipo. También puede ser, como apuntan mucho en Brasil, de que haya sido un show, de que haya sido un bulto, de que hayan sido Daniel Araujo lágrimas de cocodrilo, para que eventualmente la gente empatizara más con él. Sin embargo, si ese fue el objetivo, Neymar no lo consiguió. Al día siguiente, los barras bravas del Santos, lamentablemente todavía hay barra brava también en Brasil, pero se comportan un poquito más, fueron al entrenamiento del equipo y los jugadores salieron a hablar con ellos, porque eso pasa en Sudamérica. Los jugadores tienen que salir a hablar con los barra bravas cuando la cosa está mal. ¿Pero cómo así? Para que ellos le expliquen y los barra bravas le transmitan. ¿Pero y qué desastre? No hubo amenaza, obviamente, pero el líder de los barra bravas, hablándole al entrenador y hablándole a Neymar, le explicó la decepción que tiene toda la fanaticada Santos con el equipo. Y le dijo a Neymar, porque los barra bravas tienen eso, que no se casa con ningún jugador, eso es lo único bueno que tienen. Si tú lloras y tú eres el líder y la estrella, ¿qué va a pasar con los demás? Y es verdad, si Neymar llega como el líder, como la estrella, como el jugador que más cobra, que cobra mucho en el Santos, que no cobra lo que cobra en Arabia o en París, pero de que cobra mucho en el Santos, y de que su papá Ney Pai tiene mucho poder en el Peixe, que ya era grande antes de llegar a Neymar, porque ahí fue que jugó el gran o rey Pelé, más allá de que el último gran Santos fue el de Neymar en 2011 en aquella Libertadores. Pero ahí ya jugó Pelé y han jugado grandes futbolistas. Y Robson da Souza, Robinho también en su momento. Y ese fanático o esos fanáticos le empezaron a animar. Si tú vienes como el líder y te pones a llorar por eso, ¿qué tú esperas de la fortaleza emocional de los demás? Tú tienes que dar el ejemplo. Te estás comportando como un jugador que no es estrella. Y empezaron a decirle una serie de cosas a Neymar, claramente en crítica a Neymar. Y Neymar tuvo que quedarse ahí, escuchar, y para mí eso debió haber sido uno de los momentos más vergonzosos de Neymar, porque Neymar con todo lo que ha conseguido, que venga Neymar a Brasil a tener que escuchar boche como si fuera un niño de 5 años en el pre-kinder escuchando boche de un profesor, o no un boche, porque no fue un boche como tal, sino una aclaración, o mejor dicho, que lo puso en su sitio a Neymar de alguna manera. Sí, un boche fino, lo que él echó a él, a los jugadores, al entrenador, etc. Señores, hay una frase que la he dicho muchas veces aquí y verdad lo sabe muy bien, que es: o mueres siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Neymar, cuando se va del Santos en el año 2013, se va como un héroe, gana una Libertadores, qué sé yo cuántos campeonatos paulistas, etc. Él decidió volver al Santos, arriesgar el legado que él hizo en el Santos. Y no es un Santos que está bien, ojo, porque si Neymar hubiera fichado por un equipo del Santos que antes de él llegar estuviera peleando por altas posiciones,
Yo lo entiendo porque dice, bueno, esto es un equipo competitivo, tú le agregas el talento de Neymar, va a ser un equipo muy fuerte. Sin embargo, el Santos, antes de que Neymar volviera, es un equipo que estaba recién ascendido. La realidad del Santos es esta. El Santos no está así por Neymar. El Santos hace 2 años ya descendió y no estaba Neymar. El Santos, la realidad del equipo del Peixe es que en los últimos 4 o 5 años es un equipo de tabla baja en el fútbol brasileño. Y ellos esperaban que con la llegada de Neymar volvieran a ser esa gran versión del Santos de 2011, que era el mejor equipo de América. Era como pasar de la tierra al cielo en cuestión de minutos simplemente por tú traer un jugador top. Y yo creo que Neymar, cuando acepta ir al Santos, acepta también esa presión de tener que devolver al Santos a ese nivel, cuando el Santos no tiene estructura, no tiene el talento, no tiene la cantera que tenía en su momento para hacerlo. Neymar, cuando decidió volver al Santos, puso en riesgo su legado con el Santos, porque esto se sabía que iba a pasar. No es por Neymar que están así, pero eventualmente, como Neymar es la cara, cualquier fracaso del Santos, y si el Santos desciende, va a llevar el rostro de Neymar. A pesar de que sabemos que la realidad del Santos desde hace 4 años es esta. Por eso yo digo, o mueres siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Él murió, entre comillas, cuando se fue en 2013 siendo un héroe. Decidió volver y en este proceso está más cerca de ser un villano que de ser un héroe, a pesar de que no es su culpa. A pesar de que ha jugado muy poco partido porque se ha lesionado. Otra cosa, aquí no hay víctima. Neymar sabía lo que iba. Y Neymar conoce muy bien la idiosincrasia del fanático del Santos, porque se crió en la cantera del Santos desde que tenía 7 años de edad. O sea, Neymar conoce muy bien el club en el que está, perfectamente, el club de sus amores. Él sabía que esto podía pasar. Él sabía que el Santos estaba mal. Él sabía que iba a ser muy difícil retornarlo y sabía que si las cosas no salían bien, iban a apuntar en contra de él. Pero tampoco podíamos victimizar al Santos ni a los fanáticos, porque ellos ya sabían que había una situación difícil. Porque ellos ya sabían que Neymar en Arabia había jugado solamente 4 partidos y 2 años se lo había pasado lesionado. Porque ellos sabían que desde que se fue del Barcelona ha tenido más lesiones que brillo. Ellos sabían que ya Neymar es un jugador que se lesionaba constantemente. Entonces, cada uno de ellos, tanto el Santos y su entorno, como Neymar y su entorno, sabía en qué lío se metía, sabía con quién se estaba casando. Así que aquí no hay pena por nadie, no hay pena por el fanático del Santos, no hay pena por Neymar. Simplemente que ojalá puedan salvar la situación y aunque queden 15º, pero que no desciendan y que Neymar se vaya de ahí. Lo que quería Neymar, Daniel Araujo, era poder brillar en el Brasileirao, ganarse adeptos en Brasil para volver a la selección brasileña. Y esto que está haciendo Neymar, en vez de acercarlo a la Seleção, lo que lo está alejando, porque los pocos adeptos que tenía en Brasil se lo está quitando de encima con esta bochornosa etapa en el club de sus amores.